Mi cuñada nos robó todos los ahorros, pero nunca imaginó lo que pasaría en la reunión familiar. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero necesito desahogarme y quizás recibir algún consejo. Toda mi vida he sido una persona precavida con el dinero. Desde pequeña mis padres me enseñaron el valor del ahorro y el trabajo duro. Mi esposo Ricardo y yo llevábamos 5 años ahorrando para comprar nuestra casa propia, un sueño que parecía cada vez más cercano. Ambos trabajábamos en empleos estables, él como ingeniero en sistemas y yo como profesora de secundaria. No teníamos lujos excesivos, pero vivíamos cómodamente en un departamento rentado mientras guardábamos cada peso extra para nuestro sueño. Todo iba según lo planeado hasta hace 8 meses. El banco donde teníamos nuestra cuenta de ahorros fue objeto de una investigación por irregularidades y todas las cuentas quedaron temporalmente congeladas. Entramos en pánico. Teníamos casi todo nuestro dinero ahí, más de 850,000 pesos que habíamos juntado con tanto esfuerzo. Las autoridades aseguraban que todo estaría bien eventualmente, pero podían pasar meses antes de recuperar nuestro acceso. Fue entonces cuando mi cuñada Valeria se ofreció a ayudarnos. Valeria es la hermana menor de Ricardo, siempre ha sido la favorita de la familia. Tiene ese tipo de personalidad que ilumina cualquier habitación, simpática, extrovertida y aparentemente generosa. Trabajaba en una financiera importante y se había casado con un hombre de buena posición económica. Nos sugirió transferir nuestros ahorros a su cuenta en otro banco mientras resolvíamos el problema, para protegerlos y seguir generando intereses. Incluso nos ofreció añadir algo de su propio dinero como compensación por los inconvenientes. Ricardo confió ciegamente en su hermana. Yo tuve mis dudas, pero ¿quién sospecharía de un familiar tan cercano? Además, teníamos un contrato simple firmado entre nosotros como medida de seguridad. Una vez que logramos recuperar parte del dinero del banco congelado, aproximadamente unos 650,000, se lo transferimos inmediatamente a Valeria, acordando que recuperaríamos todo en cuanto nuestra situación se normalizara. Las primeras semanas todo parecía normal. Valeria nos enviaba capturas de pantalla mostrando nuestro dinero seguro en su cuenta. Nos reuníamos para comer y hablar de planes futuros. Incluso nos ayudó a encontrar algunas casas potenciales para cuando estuviéramos listos para comprar. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Un mes después, Valeria comenzó a volverse evasiva. Ya no respondía a nuestras llamadas de inmediato, siempre tenía una excusa para no reunirse. Estoy en una junta importante, tengo que viajar por trabajo, el niño está enfermo. Empecé a preocuparme, pero Ricardo insistía en que su hermana era confiable, que seguramente estaba ocupada con su trabajo. La bomba explotó cuando Ricardo intentó contactarla por 5ª vez consecutiva para hablar sobre recuperar nuestro dinero. Habían pasado casi 3 meses y nuestra situación bancaria ya se había regularizado. Necesitábamos nuestros ahorros de vuelta. Esta vez, el esposo de Valeria contestó el teléfono. Lo que nos dijo nos dejó helados. Valeria había renunciado a su trabajo hace un mes, había vaciado sus cuentas bancarias y se había ido. Sí, lo había abandonado a él y a su hijo de 3 años. Nadie sabía dónde estaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo nuestro esfuerzo, 5 años de trabajo y sacrificio, se habían esfumado. Ricardo entró en negación, luego en shock, y finalmente en una profunda depresión. No podía creer que su propia hermana nos hubiera traicionado de esa manera. Intentamos contactar a sus amigos, revisamos sus redes sociales, incluso contratamos a un investigador privado. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los padres de Ricardo, mis suegros, se mostraron comprensivos pero distantes. Debe haber una explicación, decían, Valeria nunca haría algo así sin razón. Me enfurecía su negación, su incapacidad para ver la realidad. Su hija perfecta nos había robado, había abandonado a su familia, y ellos seguían buscando excusas para su comportamiento. Ricardo y yo pasamos por momentos terribles. Peleábamos constantemente, la tensión era insoportable. Nuestro sueño de tener casa propia se había desvanecido. Tuvimos que empezar de cero, ahorrando desde el principio. Algunos días me encontraba llorando en el baño para que él no me viera, otros días era él quien no podía levantarse de la cama, consumido por la traición de su hermana. 3 meses después del incidente, cuando ya habíamos perdido toda esperanza, recibí un mensaje en Instagram de una cuenta desconocida. Era una foto de Valeria en una playa, con un hombre que no era su esposo. Se veían felices, bronceados, disfrutando de cócteles junto al mar. La descripción decía, empezando mi nueva vida. Mi sangre hervía. Tomé capturas de pantalla y se las mostré a Ricardo. Esta vez, su reacción fue diferente. La tristeza se convirtió en ira. Contactamos inmediatamente al esposo abandonado de Valeria, quien confirmó que tampoco sabía nada de ella hasta ese momento. Decidimos presentar una denuncia formal por fraude y abuso de confianza. Teníamos el contrato firmado, las transferencias bancarias como prueba, y ahora la evidencia de que estaba viva y bien, gastándose nuestro dinero en algún paraíso tropical. La policía tomó nuestra declaración, pero nos advirtieron que estos casos podían ser complicados, especialmente si ella había salido del país. Pasaron 2 meses más sin noticias. Ricardo y yo estábamos reconstruyendo lentamente nuestra relación y nuestras finanzas. Ambos tomamos trabajos adicionales los fines de semana.
Yo daba clases particulares y él hacía proyectos freelance de programación. Cada peso contaba. El proceso legal avanzaba lentamente, sin resultados concretos. Entonces llegó la invitación, la reunión familiar anual en casa de mis suegros. Ricardo no quería ir, la herida seguía abierta. Yo insistí, necesitábamos seguir adelante, mostrar que éramos fuertes. Lo que no le dije es que tenía un presentimiento. Algo me decía que debíamos estar allí. La reunión familiar de los Martínez era tradicionalmente un gran evento. Tíos, primos, sobrinos, todos se reunían para un fin de semana de comida, música y actualizaciones familiares. Este año, el ambiente estaba tenso. Nadie mencionaba a Valeria, era como si nunca hubiera existido. Los padres de Ricardo evitaban hablar de ella, cambiando de tema cada vez que alguien se acercaba peligrosamente al asunto. Estábamos en el jardín, preparando la parrillada, cuando escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Algo me decía quién era. Efectivamente, minutos después, Valeria entró al jardín como si nada hubiera pasado, con una sonrisa radiante y un vestido nuevo que probablemente costaba lo que ganábamos en un mes. El silencio fue instantáneo. Todos los ojos se posaron en ella, luego en Ricardo, luego en mí. Valeria saludó alegremente, familia. Los extrañé tanto. Mis suegros corrieron a abrazarla, entre lágrimas y risas de alivio. Ricardo se quedó petrificado, con la mirada fija en su hermana. Yo sentía que mi sangre hervía, pero me contuve. No era el momento, no todavía. Durante la comida, Valeria contó una elaborada historia sobre cómo había tenido una crisis existencial, cómo necesitaba encontrarse a sí misma, y cómo ahora estaba lista para reconectar con su familia. No mencionó a su esposo abandonado ni a su hijo. No mencionó nuestro dinero. Todos parecían hechizados por su carisma, aceptando su historia sin cuestionamientos. Observé a Ricardo, viendo cómo se desmoronaba por dentro. No podía soportarlo más. Me levanté lentamente de mi silla, con las manos temblorosas pero la voz firme. Valeria, dije, interrumpiendo su relato sobre sus experiencias espirituales en Bali. ¿Dónde está nuestro dinero? El silencio volvió a inundar el jardín. Valeria me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. No sé de qué hablas, cuñadita, respondió con una sonrisa condescendiente. Sabes perfectamente de qué hablo, continué. Mi voz ganaba fuerza con cada palabra. Los 500.000 pesos que te transferimos para que los guardaras mientras resolvíamos nuestro problema bancario. El dinero con el que planeábamos comprar nuestra casa. El dinero que te llevaste antes de desaparecer sin dejar rastro. Los murmullos comenzaron entre los familiares. Valeria mantuvo su compostura, pero pude notar un ligero temblor en su labio inferior. Estás confundida, dijo. Yo nunca. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y proyecté en la pantalla grande del jardín, que usaban para ver deportes, las capturas de pantalla, las transferencias bancarias, el contrato firmado, los mensajes donde ella confirmaba haber recibido el dinero, y finalmente, sus fotos en la playa. ¿También estoy confundida sobre esto?, pregunté. El rostro de Valeria palideció. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y desaprobación. Mis suegros miraban horrorizados las evidencias que desfilaban en la pantalla. Eso no prueba nada, balbuceó Valeria. Fue un préstamo, no un depósito. Ustedes me lo dieron para invertir. Ricardo finalmente encontró su voz. Suficiente, Valeria, dijo con una calma que me sorprendió. Sabes perfectamente lo que hiciste. Nos robaste. No solo el dinero, sino también la confianza, los sueños, la paz. Le robaste a tu propio hermano. La expresión de Valeria cambió. La máscara de inocencia dio paso a algo más oscuro, más calculador. ¿Y qué van a hacer al respecto?, preguntó con un tono desafiante. ¿Demandarme? ¿Arruinar a la familia? Todos saben que mamá tiene problemas cardíacos. ¿Quieren ser responsables de causarle un infarto con un escándalo así? Fue un golpe bajo, usar la salud de mi suegra como escudo. Vi cómo la indignación en los rostros de los familiares comenzaba a mezclarse con duda. Nadie quería ser responsable de dañar a la matriarca de la familia. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi suegra, doña Carmen, se levantó lentamente de su silla. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación que nunca había visto antes. No uses mi salud como excusa para tus acciones, Valeria, dijo con voz firme. He sido débil de corazón, pero no de carácter. Lo que has hecho, lo que le has hecho a tu hermano, a tu cuñada, a tu propio hijo y esposo, eso sí podría matarme de vergüenza. Valeria parecía genuinamente sorprendida. Nunca había visto a su madre hablarle de esa manera. Siempre había sido la hija favorita, la niña de los ojos de sus padres. Mamá, no entiendes, comenzó a decir. Entiendo perfectamente, la interrumpió doña Carmen. Entiendo que criamos a una mujer capaz de robar a su propia sangre. Entiendo que quizás te fallamos como padres, no enseñándote valores más sólidos. Pero ya no eres una niña, Valeria. Eres una adulta responsable de tus acciones. Mi suegro, don Ramón, que siempre había sido el más protector con Valeria, también se puso de pie. Tu madre tiene razón, dijo con voz quebrada.
Esto no es quien te criamos para hacer. Necesitas hacer lo correcto. Valeria miró a su alrededor. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo a consecuencias legales, sino miedo a perder el único refugio que siempre había tenido, el amor incondicional de su familia. Yo, no tengo el dinero completo, admitió finalmente. Lo gasté en viajes, en ropa, en experiencias. Pensé que podría reponerlo eventualmente. ¿Cuánto queda?, preguntó Ricardo. Unos 200.000 pesos, tal vez un poco más, respondió ella en voz baja. El tío Roberto, hermano de mi suegro y abogado de profesión, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino: Valeria, esto es un delito grave. Ricardo y Ana podrían presentar cargos formales y tendrían todas las de ganar. Pero hay otra opción. Todos nos giramos hacia él. Puedes firmar un reconocimiento de deuda, continuó, comprometiéndote a devolver el dinero en plazos, con intereses justos. Y asumir públicamente tu responsabilidad aquí, frente a la familia. Valeria parecía acorralada. Miró a sus padres, luego a su hermano, y finalmente a mí. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, vergüenza genuina. Lo siento, murmuró. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por la ambición, por el deseo de una vida que no podía costear. Pensé que nadie saldría realmente lastimado. Te equivocaste, dije, más calmada ahora. Nos lastimaste profundamente. No solo por el dinero, sino por la traición. Confiamos en ti. La reunión familiar se convirtió en una especie de tribunal improvisado. Bajo la supervisión del tío Roberto, Valeria firmó un documento reconociendo la deuda y comprometiéndose a pagarnos 15.000 pesos mensuales hasta saldar el total, más un interés del 5% anual. También se comprometió a buscar ayuda profesional para entender las raíces de su comportamiento. Lo más sorprendente fue ver a toda la familia unirse. Los tíos ofrecieron ayudarnos con préstamos temporales para reiniciar nuestro fondo de ahorro para la casa. Los primos con contactos en bienes raíces prometieron estar atentos a buenas oportunidades. Incluso mis suegros, superando su inicial negación, nos ofrecieron vivir en su casa de campo mientras ahorrábamos para la nuestra. Ese día aprendí algo poderoso sobre la justicia familiar. No siempre viene en forma de castigo o venganza, sino a veces en forma de responsabilidad compartida y sanación colectiva. Ricardo y yo aceptamos las disculpas de Valeria, no por ella, sino por nosotros mismos, para poder seguir adelante sin el peso del rencor. Han pasado 6 meses desde aquella reunión familiar. Valeria ha cumplido religiosamente con sus pagos mensuales. Sabemos que le cuesta, tuvo que vender su auto de lujo y mudarse a un departamento más modesto. También ha comenzado a reconstruir su relación con su hijo, aunque su ex esposo, comprensiblemente, mantiene cierta distancia. Ricardo y yo finalmente pudimos dar el enganche para una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No es la casa de nuestros sueños originales, pero es nuestra. Cada ladrillo, cada baldosa representa nuestra resiliencia como pareja. La traición de Valeria nos enseñó a ser más cautelosos, sí, pero también más compasivos. Todos somos capaces de cometer errores terribles bajo ciertas circunstancias. Lo importante es cómo respondemos a esos errores, cómo reparamos el daño causado. La familia de Ricardo se ha vuelto más unida después de esta crisis. Las reuniones ahora son más auténticas, menos superficiales. Ya no pretendemos que todo es perfecto, hablamos abiertamente de nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras victorias pequeñas. A veces, cuando veo a Valeria interactuar con Ricardo, todavía siento una punzada de dolor recordando todo lo que pasamos. Pero luego recuerdo que el perdón no significa olvidar lo sucedido, sino elegir no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Me pregunto qué habrían hecho ustedes en mi lugar. ¿Habrían confrontado a Valeria públicamente como yo lo hice? ¿Habrían aceptado el acuerdo familiar o habrían preferido la vía legal formal? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes caminos para sanar. Lo único que sé con certeza es que el dinero va y viene, pero la familia, con todas sus imperfecciones y complicaciones, es irreemplazable. Y a veces, la verdadera riqueza está en tener el coraje de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y construir algo nuevo y más fuerte sobre sus cimientos. Ahora, cada vez que entro a nuestra pequeña casa, recuerdo que no fue construida solo con ladrillos y cemento, sino con verdad, reconciliación y segundas oportunidades. Y esa es una base mucho más sólida que cualquier suma de dinero podría comprar.